Muy buenos días, tardes, noches, clan, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien. Venga, vamos a ver a Mike con Dulce, a ver qué es lo que nos tiene que decir, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Es que se visten de cierta manera, no me digas, me he visto lo mismo, me he visto enseñando casi todo para mí. Pues no, ¿te vistes así en tu casa? ¿Te duermes así? ¿Te maquillas en tu casa? No. Las mujeres no lo hacen por eso. Cuando alguien sube algo a redes sociales, nos guste o no nos guste, todos lo subimos por validación de la gente que nos Y a sigue. ello yo no lo hago por validación. ¿Lo haces para ti? Claro. ¿Y por qué no te lo quedas en tu celular? ¿Tú crees que está bien enseñarle a una niña de 10 años que su mayor preocupación debería de ser con qué juguete voy a jugar mañana? Que está bien ir por una marcha que aparte viene de un movimiento que se dice ser en busca de la paz, a rayar coches y a grafitearlos. ¿Dirías que no es promover la agresividad? Desgraciados, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Cara a Cara. El día de hoy me va a tocar debatir. Ahorita le paso el micrófono a Quijano, que va a estar moderando, y se va a abordar dos temas. Ahorita los paso para acá. Va a ser principalmente igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Así que lo dejo acá con Quijas para arrancar. Embark on your own cover story on National Geographic Journeys with G Adventures. Step into a legacy of exploration and fill your pages with the wonders of the world. Your next chapter starts here. Book today. ¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Cara a Cara. Gracias por todos los buenos comentarios que hemos recibido de este lado. Esperemos que vayamos mejorando cada día. Vamos a presentar a una de nuestras debatientes. Dulce, preséntate, edad, nombre, a qué te dedicas y pues algo relevante que quieras que sepa la audiencia. ¿Va? Ok, bueno, como ya comentó Jorge, mi nombre es Dulce García, tengo 26 años, aunque puedo parecer un poco menor. Sí, pareces más chica. Tengo Confirmo. 26, actualmente trabajo en un despacho de abogados como asistente de dirección general. Y algo relevante sobre mi vida es que siempre me he mantenido en diferentes ambientes. Digo, la carrera o la licenciatura por la que estoy por titularme es turismo, pero pues nada que ver con el derecho, ¿no? Pero además de eso, pues he tenido pues participaciones, creo, un poco relevantes en política, justamente en un partido anteriormente, donde promovíamos pues un Igualdad poco de la género. ideología que vamos a abordar hoy. Perfecto. Perfecto. ¿Soltera? Sí, soltera. Bueno, expliqué las reglas antes de empezar a grabar, pero igual los vuelvo a explicar, sobre todo para la gente nueva que nos está viendo. Va a haber dos bloques. El primer bloque es igualdad de género y el segundo empoderamiento de la mujer. Cada bloque va a estar, van a tener los dos 5 minutos, con la idea de que ustedes vean la postura de cada quien y sobre todo a la audiencia le quede claro cuál es la postura de cada quien, ¿va? En esos 5 minutos no va a haber interrupciones. Posteriormente a eso vamos a abrir un timing de 30 minutos para el debate y las únicas interrupciones que pueda haber de cada quien es solamente para matizar o que quede claro el punto. Si veo que se están desviando de los bloques que vamos a compartir, voy a redirigir o si veo que están monopolizando, sí va a haber interrupciones de mi parte, ¿va? Primer bloque va a ser igualdad de género. Me gustaría empezar contigo, Dulce. Y pues dale, aquí yo voy a tomar el tiempo. Si veo que ya se te va a acabar o algo, te hago alguna señal con la finalidad de que te queda 2 o 1 minuto. ¿Va? Ok. Perfecto. Adelante, Dulce. Gracias. Bueno, creo que al hablar de igualdad de género es inevitable redirigirnos un poco hacia el movimiento que lo defiende, que en este caso sería el feminismo, ¿no? Como su principal corriente. Y por igualdad de género quiero dar a entender o quiero que quede claro que yo lo entiendo como esta causa o esta lucha que surge del feminismo. ¿Para qué? Para que las mujeres podamos ser reconocidas como sujetos de derecho, ¿no? No solamente como una pelea absurda o vaga, que creo que es la idea que mucha gente tiene en la actualidad a causa del amarillismo también que promueve los medios de comunicación. Y
que va un poco más allá de lo que se piensa, que no es una lucha de poderes ni muchísimo menos de géneros, o sea, No. no se trata de hombres contra mujeres, sino que es contra la ideología que pues lo promueve, ¿no? O sea, como la causa contraria al feminismo, que sería el machismo, ¿no? En este caso. Y creo que con eso puedo terminar mi participación. Ok, te quedan 4 minutos. No sé si quieres abordar algo más referente al primer bloque. Si no, ya pasaríamos con Mike para abrir el debate. No, está bien. Perfecto. Mike, arrancamos sí. con tus 5 Sí, minutos. sí, digo, nada más por el tiempo que te queda, Dulce, si te parece bien, Sí, adelante. de postura, como para entender un poquito, sobre todo la audiencia, en cuanto al tema legal, social, o sea, cuál es tu postura acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, porque ya ves, pues, ¿no? Como para que empiece yo a entender y ahorita que ya entremos a debate, pues podamos empezar a abordar. Ok. No sé si... Pues bueno, básicamente lo que yo entiendo como un sujeto de derecho es justamente mismas oportunidades, mismos pues derechos, vaya, mismo acceso a lugares, por ejemplo, no la escuela, estas cuestiones, actividades, ¿qué más sería? Pues creo que ¿Eso no lo con tenéis eso ya? soy Ok. un poco clara, ¿no? Ok, de igualdad ¿Eso de lo derechos tenéis? a nivel legal. A nivel legal, ajá, Ok. Social, ¿también social? social también. Ok. ¿Derechos y obligaciones o solo derechos? Derechos y obligaciones, claro. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ¿por qué no estás yendo a la guerra? Bueno, ahí sí ya creo que queda un poco más claro. Si quieres arrancamos ¿Quieres el derecho contigo, a Mike. votar, pero Sí. no 5 quieres ir a la minutos. guerra? Pues lo voy a hacer breve, no hay mucho que abordar como para empezar a desmenuzar la forma de pensar de cada quien. Yo cuando se habla de igualdad, yo identifico dos tipos de igualdad, la igualdad legal y la igualdad social. En la segunda, que la social, creo que no hay forma de que podamos pedir una igualdad social, dado que hombres y mujeres no somos iguales. Ahorita que empecemos a abordar más estos temas, pues va a salir más el por qué hay cosas que por más que nos gustaría no hay forma de que podamos ser iguales por puras cosas hasta incluso biológicas. Entonces yo creo que la igualdad social es una utopía. No hay manera de que podamos pedirle al hombre lo mismo que a la mujer ni viceversa, porque estamos hechos de manera diferente. Dentro de la igualdad legal, yo creo que ya tiene... Ya la teníamos. Mi opinión, la igualdad legal con la Constitución del 75 ya la teníamos. Ya no, con esa igualdad, con esa Constitución ya teníamos igualdad. Entonces, todo lo que sea a partir de ahí ya son privilegios para hacia la mujer, sin más. Un tiempo que el movimiento feminista cumplió su cometido, que era básicamente que hombres y mujeres tuvieran mismos derechos y oportunidades ante la ley. Sin embargo, en lo que creo que no se logró como debería de haber hecho es que a la mujer le vinieron en ese punto los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. Es decir, esa lucha fue por se hizo por conseguir ciertos derechos sin las responsabilidades. Puedo poner un ejemplo muy puntual, el derecho al voto. Normalmente el hombre, en principio, en muchos países occidentales se le dio ese derecho al voto con la obligación de tener que defender su patria en caso de que tomara una mala decisión acerca de quién los gobernara y que eso cayera en conflicto militar. Tenía que ir a defender, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en México, el servicio militar pues, es parte de ese derecho al voto que en su momento se dio. Sin embargo, creo que a la mujer se le dio el derecho, pero no la obligación. Es decir, la mujer no hace servicio militar, no está obligada a ir a la guerra. Entonces, por ahí yo creo que hoy en día, a nivel de derechos y oportunidades... Es que es eso. Es que es eso. La mujer quiere el voto, pero luego no quiere ir a la guerra. Entonces, ¿por qué el voto de una mujer a mí me tiene que obligar a ir a la guerra? Que no voten. Que voten los que vayan a ir a la guerra, ya está, así es fácil. Incluso habrá hombres que no vayan a la guerra, esos tampoco tendrían que votar. ¿Por qué? Porque tu voto me tiene que obligar a mí a ir a la guerra. No votas y ya está, es lo que hay. Y
que estáis todas muy confundidas, ¿eh? Que el hombre podía votar 40 años antes que vosotras, ¿eh? 40 años antes de que vosotras empezarais a votar, el hombre no podía votar. Podía votar los ricos, pero los pobres no. De manera legal, estamos, ni siquiera diría igual, creo que incluso la mujer ya tiene más derechos que el Mucho hombre más. en México, por lo menos, y creo que en la mayoría de los países occidentales. Pero más allá de tener las mismas obligaciones, no creo que se tengan. Creo que el hombre a nivel social, familiar, a nivel de nación, sigue teniendo más obligaciones que las mujeres. Y lo cual, pues, me gustaría ahorita que entremos en materia, pues hablar de todo este tema, porque yo a muchas de estas cosas, más que un derecho, yo lo vería como un privilegio, que si bien no es la definición como tal oficial del feminismo, es lo que, pues, en la práctica se ha ido viendo que es lo que se está haciendo, ¿no? Yo no veo una igualdad en todas las canchas, yo veo una igualdad exclusivamente en las canchas en las que a la mujer le conviene, pero en las que no le conviene dice, ahí tú sí hombre sigue quedándote con eso. Ejemplo, hablando específicamente del tema laboral, podemos poner las cuotas, ¿no? Las cuotas de género en representación, y ya en algunas empresas privadas te lo empiezan a exigir para cumplir con ciertos estándares de ESG que te vienen desde la Organización de las Naciones Unidas. Las mujeres sí están pidiendo para un tema de representación igualitaria 50-50 en lo mejor, en lo más cómodo, en lo más privilegiado, pero igualdad significaría que también lo tengan en los trabajos más culeros, ¿no? En los más jodidos, y yo no veo ahí pidiendo mujeres igualdad en todos esos trabajos, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que el movimiento se ha desvirtuado mucho que lejos de estar peleando por una igualdad que en papel es lo que te venden, se está en la práctica peleando por tener privilegios. ¿Te queda un minuto? ¿Algo más que quieras abordar? Con eso le podemos ir dando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a abrir el primer bloque de debate, 30 minutos para analizar posturas de cada quien. Creo que quedó demasiado claro la postura de Mike en el primer bloque. Hay mucho de dónde analizar y me gustaría que arrancáramos contigo para que pudieras analizar la postura de lo que platicó Mike. Si quieres empezar con alguna pregunta o algo, adelante. Sí, primero que nada, preguntarte, Mike, si realmente conoces la historia o los inicios del movimiento feminista. 1490 y tanto. Sí, claro que sí, muchacha, mejor que vosotras. ¿Sabes quién empezó el movimiento feminista? Un cura cristiano. Blanco. Hetero. Parece, Paulán de la Barré fue incluso un hombre de derecha, ni siquiera era de la gente de izquierda, religioso, que en su momento ni siquiera se llamaba movimiento feminista, se llamaba movimiento sufragista. De ahí ya mucho más adelante, el del derecho al voto, empezaron con Condorcet, John Stuart Mill, que incluso fue muchos antes de todas las mujeres feministas que iniciaron en Nueva York. Principalmente fue el movimiento donde empezó el movimiento sufragista de las mujeres, que fue lo que coloquialmente se le llama como el feminismo de primera ola. Ok. Y justamente te pregunto porque me comentaba Jorge o algo que también me preguntaba él al inicio, es si ya había visto como algo así, como de su formato, ¿no? Y si mal no recuerdo, algo que comentaste en uno de tus últimos pues podcasts era que justamente nosotras nos hemos puesto como en esta posición, ¿no? Hablando como de un tema laboral, ¿no? ¿En qué posición? De que nosotras mismas nos causamos o nos provocamos el hecho de trabajar, ¿no? Porque alguna de las invitadas comentó que era una exigencia social, que ya nos exigían trabajar y demás temas, ¿no? Y lo recuerdo porque lo tengo fresco, es la realidad. Y a lo que quiero llegar es que justamente la igualdad de género no surge o no nos la provocamos nosotros en un sentido de ¿cómo poder expresarlo? Como negativo, más bien os surge como un reclamo por todas las violencias y por todas estas acciones en contra de la mujer que se venían practicando, ¿no? ¿Y a causa de qué? Pues de la ideología machista, ¿no? Y como comentaba al principio,
Para mí el feminismo es una corriente ideológica que va en contra de la ideología machista. O sea, jamás voy a hacer un comentario de que los hombres son los culpables, o sea... ¿Cuál es la ideología machista? Para entender semántica de definiciones. Ok. O sea, el feminismo lo defines tú como el movimiento hacia la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Te parece una definición que podemos utilizar en el debate? Ok. Sí. Machismo. La Y ideología machista, ¿cómo Ajá, la...? el machismo es básicamente como el sistema social, o más, no un sistema social, porque ese sería el patriarcado, más bien la corriente ideológica que se promovía o que promulgaban justamente pues la mayoría de los hombres. ¿Por qué? Porque la sociedad... ¿Pero cuál? ¿Cuál es esa? O sea, ¿qué corriente, vaya? Nada más para entender. La corriente machista, o sea... Sí, pero... La ideología machista era una corriente ideológica que era promovida justamente en su tiempo por los hombres o por las personas, las figuras que estaban en cargos de poder. Y Pues las el patriarcado, personas... ¿no? Pero vamos a ver una cosa, pero son esas mismas personas las que te han dado el derecho al voto, las que te han dado todos los derechos que te han querido dar. Son las mismas personas. O sea, estás protestando que tienes un estado patriarcal por unas personas y ahora estás diciendo que no, que quién te ha sacado el feminismo. El feminismo siguen siendo las mismas personas las que lo han sacado. Lo que pasa que ahora les viene bien, porque así controlan la población, controlan todo. Es que les viene bien por eso. Entonces, ni antes había patriarcado, ni ahora hay matriarcado. Antes estaban los poderosos y ahora siguen los mismos poderosos. Y esos son los que controlan el mundo. Entonces, ni matriarcado ni patriarcado. Son un 1% de hombres los que controlan el mundo. Ahora y hace 2000 años, igual. No. El patriarcado sería el sistema, ¿sabes? Y el machismo es la corriente ideológica. Ok, pero ¿cuál es esa corriente? O sea, Es a lo que quiero llegar. Entonces, si los hombres manejaban la sociedad anteriormente, Y ahora- porque eso es bien sabido, la y ahora- historia nos lo ha hecho saber, Y ahora- tanto en posiciones de poderes como en la iglesia, ¿no? Que en su Y tiempo ahora- era la que predominaba. pues eso es patriarcado. Por eso quiero aclarar términos porque eso es patriarcado. O sea, patriarcado como tal te parece que lo usamos como la definición de el sistema en el cual el hombre justo está en esas posiciones de poder y el hombre, el sistema ahora sí que del padre, que significa que el poder recae principalmente en el hombre. ¿Te parece que utilicemos esa definición como patriarcado? Como el sistema, que era regido por los hombres. Correcto, eso es el patriarcado. Sí. Ahora, ¿cuál es la Y ideología el machista? machismo es a lo que quiero llegar. Es que son términos que siempre van a ir un poco relacionados, ¿no? No, Y no que tiene vamos nada a que ver. abordar muchos conceptos que a lo El mejor pueden patriarca- sonar confusos. Pero Es que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. El patriarcado es el sistema. Y el machismo es la acción del patriarcado. Lo que hace el patriarcado para ser superior el hombre de la mujer, eso es a lo que llamáis vosotros machismo. La acción. El patriarcado genera un tipo de acciones para que el hombre sea superior de la mujer. Que no es así, nunca ha existido un patriarcado. Porque si hubiera existido un patriarcado, quienes fueran a la guerra seríais vosotras, no nosotros. Es que es pura lógica. a lo que quiero llegar es justamente estas acciones que promovían los hombres que estaban justamente en estas posiciones de poder en contra de, bueno, no en contra, sino como a manera de opresión a las mujeres, ¿no? Se conocía y es bien sabido que antes se tenía una ideología de superioridad sobre la mujer. ¿En Y- qué ámbitos? Y que no era reconocida su inteligencia, o sea, Vamos a ver. Vamos a ver. Somos superiores a vosotras. Físicamente. Y la mujer que diga que no, que el hombre no es superior a la mujer físicamente, no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Físicamente, jamás una mujer de la misma estatura y con el mismo peso va a ser más fuerte o igual de fuerte que un hombre con la misma estatura y el mismo peso. Punto, se acabó, ya está. Somos superiores. Físicamente. Y quien diga lo contrario no tiene ni idea de lo que está hablando. Sin más. Entonces, ¿cómo queréis igualdad si luego las cosas de fuerza y las cosas
del mundo que necesitan más fuerza, las seguimos haciendo los hombres. ¿Dónde cojones está el patriarcado? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ahora el problema es que lo que tenemos es un matriarcado. El hecho de que un hombre, más bien, la idea de que se sentara un hombre a platicar con una mujer, como estamos haciendo tú y yo en este momento, no era concebida. ¿Por qué? Porque justamente el género masculino se consideraba de mayor superioridad y de mayor rango como para debatir ciertos temas con sus iguales y no con las mujeres, porque pues las mujeres no entendían, tenían... Y mira lo que... te estás quitando la razón tú sola, porque ¿qué ha conseguido el feminismo? Que una mujer adulta no sepa definir lo que es una mujer. Eso es lo que ha conseguido el feminismo. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. una inteligencia inferior. Esos eran algunos de los discursos que se promovían pues en esa época, ¿sabes? ¿Tú crees que los hombres y las mujeres somos iguales? Somos iguales porque te voy a decir que sí, pero sé que biológicamente no. O sea, Quitando la biología, ¿crees que, vamos a poner a un lado el componente biológico? ok. ¿Crees que en todo lo demás que no es biológico, a ver, ¿qué consideras como biológico? ¿Nada más el tema de la fuerza? ¿O qué cosas Todo es metes dentro de la cajita de biológico, biológico? todo. ¿Fuerza? Quiero pensar. ¿Qué más? Mira, no sé si sea correcto meterlo en la cajita de biología, pero sí sé que tenemos capacidades diferentes, tanto anatómicamente como biológicamente, como funcionalmente. ¿Y O entonces por qué sea, queréis igualdad? y no me va a parecer adecuado yo atreverme a ponerlo como en cajitas o conceptos, porque a lo mejor puedo cometer un error y lo que menos quiero es confundir pues lo que quiero expresar. Entonces, quitando lo biológico, lo anatómico, o sea, lo físico, vaya. ¿Tú crees que el hombre y la mujer es igual en las demás canchas? Es No. decir, cómo funciona nuestro cerebro, cómo No. nos comunicamos. Ok, entonces no somos iguales. Nada más es que quiero partir de esa base para hablar de lo mismo. Entonces, Mi igualdad de la que yo trato de promover o que trato de expresar es una igualdad enfocada al derecho. ¿Por legal, qué? igualdad legal. Sí. Ok. Y Pero es que pero vamos a ver, hija de mi vida, pero si la igualdad legal la tenéis aquí en España, desde el 75. Tenéis igualdad legal, las mujeres y los hombres. Y anteriormente, no todos los hombres tenían la misma igualdad legal. O sea, cuidado, que era una cantidad pequeña. Cuidado, y si queréis discutir de estas cosas, informaros, coño, estudiar. Que luego decís que vais muy preparada si no lo demostráis. No he visto ni una sola feminista ir preparada a un debate. Van con su discurso y ya está. social también. ¿Por qué? Ok. Porque ante el derecho, justamente un poco de lo que he estado diciendo, se promovía justo el prohibir básicamente a la mujer ciertas actividades, ¿no? Y no me quiero encapsular en el famoso voto porque creo que ya está más que chuteado, pero sí otras actividades como, oye, no puedes comprar una casa, oye, cuenta de no banco, no puedes ser dueña de propiedades. propietaria de nada, Ok. y te limitas solamente a llevar los apellidos de un hombre y te vas a limitar solamente a estar en tu casa y atender pues sus necesidades, ¿no? Básicamente. Y no es mejor eso ¿Y tú, que tú trabajar. considerarías que eso, algunas de esas cosas, realmente era una opresión o hasta cierto punto un privilegio femenino? Y déjame te lo elaboro un poquito más. Por ejemplo, cuentas de banco, ¿no? La mujer no puede tener. Acceso al mundo capitalista, al trabajo, a la industria tampoco. ¿Tú dirías que era una opresión el hecho de que la mujer no pudiera ser sujeta a contraer deuda y que la deuda corriera a cargo de todos de los hombres de manera exclusiva? O sea, ¿tú consideras que el tener deuda es un privilegio o es una presión. posición no tan agradable en la que uno podría estar? O sea, yo creo que cualquier persona dice, no, me gustaría no tener deuda. Claro. No, las mujeres hoy en día están en un mundo en el cual en los últimos, creo que fueron 50 años, han adquirido casi la misma deuda que los hombres en toda la historia.
el que antes recayera toda esa deuda en sus maridos, a mí me suena como un privilegio femenino. ¿No lo ves así? Si vas enfocado al tema económico, pues por supuesto, qué bendición que un hombre te pueda proveer y se pueda encargar de Entonces- todas esas cuestiones que en la entonces- actualidad son un poco estresantes. Entonces, O sea, si vas como totalmente enfocado a lo económico, claro, ¿no? A lo mejor no un privilegio, porque no sé si sería la definición correcta, pero de cierta manera sí era una gran ayuda para la mujer, ¿no? O sea, no tener que Entonces, no entiendo, enfrentarse entonces, ¿de qué a te estos estás problemas quejando? modernos que pues en las que estamos involucradas. Déjame te digo porque yo lo veo como un privilegio y me dices si difieres. Yo lo veo como un privilegio porque incluso en aquellos tiempos en los cuales la mujer no era sujeta a contraer deuda y únicamente era el hombre, la mujer era quien básicamente Más a movía la economía. Claro. Es decir, la mujer era quien en su mayoría tomaba las decisiones de qué casa se compraba, Administrativas. autos, electrónicos, pues los gastos más relevantes para que una economía fluya, la mujer los toma hoy en día y los tomaba también hace 50 años, con la diferencia de que antes los tomaba, pero ella ni siquiera era sujeta a ser deuda. Eso a mí me suena como un privilegio. Insisto, para mí yo creo que no sería como un privilegio, sino sería como una, pues no sé, gran ayuda, no sé cómo llamarlo, Pero es pero que una ayuda es un privilegio. sí creo que suena a mucho y te voy a decir por qué. Porque también es bien sabido que en esa época era, pero súper frecuente que la mujer fuera violentada. Física, Mucho menos que mental, ahora. emocional, Ahora en más. muchísimos ámbitos. Ahora ¿Crees que, más. ¿Crees que eso ha aumentado o ha disminuido? No, espera, antes de contestar tu Ok. pregunta, voy a tratar de complementar un poco. Venga. Entonces, con base o teniendo eso como referencia, por eso considero que es erróneo llamarlo un privilegio, porque no conocíamos la historia detrás de todas esas mujeres que les tocó ser sometidas básicamente Pero vamos a ver, un muchacha. Si estás hablando de la generalidad, ¿por qué individualizas? Es que no entiendo. Son personas que están hablando genérico y cuando ya no le sirve para su relato, individualiza. No. Estáis hablando genéricamente. ¿Por qué te vas ahora a un caso individual? Sigue hablando genéricamente. ¿Qué manía tenemos, macho? Es que no sabemos ni debatir ya, tronco. Ni debatir sabemos. ¿Qué manía tenemos? Como no sirve para tu relato, ya no generalizas, ¿no? Ahora ya individualizas. Es que joder, me da mucha rabia, macho. matrimonio. Y antes de pasar a la pregunta que me estás haciendo, tocaste un punto clave que es vital para justamente el movimiento feminista, ¿no? La revolución industrial. Es complejo determinar cuándo inicia o quiénes fueron las primeras o los primeros personajes que influyeron en este tema, ¿Qué dices? pero sí considero que se debe tener muy en claro que es en la Revolución Industrial y en la Primera Guerra Mundial cuando va surgiendo este movimiento. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Más en la segunda, pero sí. No, de hecho la Revolución Industrial fue No, antes de la Primera y la Segunda Guerra Por eso, Mundial. pero cuando empezó más fuerte este momento fue después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando las mujeres entraron, gracias a la tecnología que ya existía en ese entonces, a entrar a los trabajos que el hombre dejó Justo. descubiertos. Pero eso fue más en la segunda. Primera no había esos trabajos todavía. Ajá, y es algo de a lo que yo quiero llegar a abordar. Es la revolución industrial viene a traernos pues todas las maquinarias y todo esto que ya conocemos, entonces ¿qué provoca? Que la gente del campo se mueva a las ciudades para trabajar y empieza a cambiar la dinámica justamente económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que pues las mujeres ahora se quedaban solas y tenían que atender cuestiones que eran del campo y que estaban atribuidas justo a los hombres y entonces ellas tienen que empezar a ponerse en estas actividades, ¿no? Y es justo en esa época donde las mujeres empiezan, pues sí, a manera de reclamo y de exigencia, a decir, oye, pues es que espérame, o sea, ¿qué está pasando? Que yo estoy viviendo esto, que tengo que pasar por Pero ¿y esto. por qué no estudias un poco? Coge un puto libro, hija, coge un puto libro, macho. Mira, el voto femenino fue un hombre quien le dio los votos a las mujeres y fue un empresario, ¿vale? Y ese hombre lo que pensó es, anda, pero si tengo
en vez de tener 20 millones de trabajadores, puedo tener 40 millones de trabajadores para pagarles menos. Anda, qué de puta madre. Y cogí a todas las mujeres y las obligo a trabajar. Engañándoos y comiendo la cabeza con que eso era empoderarse. Eso es un engaño que os habéis tragado todas. Porque no tenéis dos dedos de frente. El voto femenino fue peor para vosotras. Os jodió la vida a las mujeres. ¿Vale? Y eso que no os dieron la responsabilidad, que la responsabilidad era la guerra. Si hubierais ido a la guerra, madre mía, qué bonito hubiera sido todo. Y fue justamente en esa época o en esa temporada que se les da el acceso a los recientes trabajos ocasionados justo por la revolución. Sí, ocasionado justo trabajos que sí que podías hacer, ¿no? Anteriormente no tenéis guerra con los hombres porque los trabajos que había no los podéis hacer, ya está, es lo que hay, pero es que nosotros ya lo hemos reconocido y lo sabemos. Y no nos enfadamos. A nosotros lo que nos jode es que hayáis cambiado las leyes para estar por encima de los hombres. Y sin embargo, las responsabilidades no las cogéis todavía. Que yo todavía estoy esperando a ver una mujer levantando ladrillos. Revolución industrial, y es ahí cuando el mismo sistema económico las va involucrando No, en la vida laboral. que no. Quien las incluye en la vida laboral son las condiciones que se crearon. Justo, y fue el contexto sociohistórico y socioeconómico que se tenía en Pero ese entonces, momento. si estás aceptando eso, entonces eso puede de cierta manera demostrar que antes no es que no trabajaran por estar oprimidas, no trabajaban porque no existían las condiciones bajo las cuales la mujer quisiera trabajar. Tan es así que hoy en día los trabajos que existían en ese entonces, las mujeres siguen sin hacerlos. O sea, es decir, los trabajos físicos, que eran los únicos que existían antes de la Revolución Industrial, la mujer no los hacía y hoy que tiene acceso a los trabajos que quiera, tampoco los hace. O sea, de manera general. Entonces, eso lo que a mí me dice es muy simple. Eso demuestra que la mujer siempre ha trabajado. También eso luego la gente cree que no, pero la mujer siempre ha trabajado. Lo único es que hacia donde va la propaganda es vender una idea de que si no trabajaba antes era porque estaba oprimida por el patriarcado. Pero si eso fuera el caso, pues hoy veríamos muchísimas mujeres albañiles, muchísimas mujeres en trabajos físicos de infraestructura y no los vemos porque no quieren esos trabajos y antes eran los únicos a los que podían aspirar. Y yo te voy a contradecir un poco, porque no era que no trabajaran porque no podían o porque no tenían el acceso, sino que más bien no trabajaban porque la misma sociedad, el mismo contexto sociohistórico marcó que era actividad para un hombre y que era actividad para una mujer. Antes, ya no. Y ahora todavía existen, o sea, porque no Pero no vamos a como negar. antes. En ciertos países, ciertas ciudades, aquí en México. ciertos estados, hemos avanzado un poco. Y entonces, ¿por qué sigue sin ver mujeres ejerciendo esos trabajos? Si ya se ha avanzado. Bueno, pues esa ya sería una cuestión que tendríamos que revisar personalmente con la... De que no los queréis. De que no los queréis. Ya está. No los queréis. Entonces pedís cuotas para los trabajos facilitos. Para los trabajos de oficina, para políticos, para funcionarios. Quiero que me faciliten las cosas. Pero para entrar a la obra, a la mina o para limpiar las alcantarillas, no veo que pidáis cuotas. Entonces lo que queréis es beneficios. Y lo que queréis es estar por encima del hombre. Porque lo que queréis es que os ayuden en los trabajos fáciles. En los trabajos donde se gana mucha pasta. Pero no pedís cotas en la minería, ni pedís cotas... No, ahí no, porque ahí nos interesa, claro. Es que tendríamos que salir todos los hombres a decir, pues nada, el 50% de las trabajadoras en la obra, mujeres. A tomar por culo. Y van a levantar los mismos ladrillos que levanta un hombre. A que ahí no decimos nada, claro. Ahí no decimos nada, claro. Ahí al hombre que le jodan, ¿no? Pues es que yo creo que es simple, porque no los quieren, no quieren ofrecer, no quieren ejercer esos trabajos. Yo creo que si le preguntas a cualquier mujer, no lo va a hacer a título personal, porque no sé tú cómo piensas ni qué contexto tienes, pero yo creo que si le agarras 100 mujeres y les preguntas a las 100, ¿qué prefieres? Si tuvieras esas dos opciones, ser ama de casa y encargarte si quieres una familia, encargarte de la familia, de los hijos exclusivamente, o ir todos los días a la construcción,
a levantar escombros todos los días y a construir. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría, ni siquiera a lo mejor un porcentaje, la 100%. gran mayoría, y digo me atrevo a decirlo porque esta pregunta han ido cientos de mujeres a mi podcast y él la ha hecho muchas veces, la gran mayoría me dice, preferiría quedarme en casa. Hoy ya hay más opciones. Hoy ya pueden ir a una oficina donde hay aire acondicionado, aspirar a ser CEO de una empresa, pero antes eso no existía. Sí, Antes justo. solo existían esos trabajos. Entonces, si ya ha avanzado eso y sigue sin ver mujeres en estos puestos, pues la conclusión es muy sencilla. Es porque no quieren esos trabajos. No porque no puedan acceder a ellos o porque antes no tuvieran acceso. No los quieren. Te voy a seguir debatiendo ahí un poquito. A ver, ¿ok? venga. Porque voy a completar un poquito lo que estaba tratando de exponer. Que justamente actividades, los roles de género, pues por quién fueron inculcados, pues básicamente por el sistema en el que nos regíamos antes, ¿no? Y que era un sistema, vuelvo al punto, con ideologías machistas y por un patriarcado, ¿no? Ellos mismos se encargaron de decir esto para ti y esto para ti, porque eres hombre, porque eres mujer. Entonces, tomando eso como referencia, cuando pues nos dan la oportunidad de acceder a los empleos, es cuando justamente comienza esta lucha por la igualdad de género. ¿Por qué? Porque también era bien sabido que las condiciones laborales no eran las mismas para las mujeres que para los hombres. Y que, por ejemplo, no recuerdo de la famosa industria textil que fue la que tuvo su auge cuando surge la revolución industrial, la que le permite justamente los primeros puestos de empleo para las mujeres. Básicamente su historia es, sí, mujer, puedes venir del campo aquí a la ciudad y a trabajar, pero yo como empresa, y empresa bajo esta ideología machista y patriarcal, ¿sabes qué? Tienes un horario, sí, de entrada y tienes un horario de salida, que en su época era un toque de queda. A las 9 de la noche ya tienes que estar adentro en estos mini departamentos que construimos para ti y te puede ser despedida si vemos o somos testigos o consideramos que estás causando alguna actividad. Pero es que eso también se lo hacían a los hombres. Pero vamos a ver, es que eso, ¿por qué estás diciendo que solo se lo hacían a las mujeres y también se lo hacían a los hombres? Si es que eso que tú estás describiendo también se lo hacían a los hombres, entonces no entiendo tu postura. Explícate mejor. Eso no es de O mujer. alguna, se me fue la palabra, pero una actividad que no sea bien vista, ¿no? Y que era una actividad no bien vista para una mujer, ¿no? Tendríamos que indagar un poco, pero no me voy a meter en Es esos que temas. nos estamos desviando yo un poco. Ajá, no me voy a meter en esos temas para continuar con lo que tenías. Sí, o sea, digo, ahí las cosas que yo estaba como preguntando eran justo eso, ¿no? O sea, bueno, de entrada, el cuestionar si realmente la mujer no trabajaba por una opresión o porque no quería hacerlo. Después abordaste otras cosas como que me gustaría a lo mejor profundizar un poquito más. Como por ejemplo el tema de lo que los roles de género fueron inculcados por el machismo y el patriarcado y la brecha salarial, que también ahorita la mencionaste. Pero vamos a empezar con el tema de los roles. ¿Tú crees que los roles de género, para entender un poco tu manera de pensar, ¿tú crees que los roles de género de cierta manera es algo que sea necesario o no en la sociedad? O sea, te lo voy a elaborar un poco más. Si hoy en día dijéramos, los roles que tú consideras que han sido impuestos por el patriarcado, el día de mañana decidiéramos invertirlos de manera total, ¿tú crees que la sociedad funcionaría como viene funcionando hasta el día de hoy? Tendría que analizar, ¿no? Más bien. Pues te pongo ejemplos puntuales. Infraestructura. ¿Tú crees que las mujeres serían capaces, hablo de pura capacidad, de poder ejercer al día de hoy todos los trabajos de infraestructura, operarlos como lo viene operando el hombre, toda la maquinaria pesada, pozos petroleros, construcción de lo que se está construyendo, edificios a la misma velocidad que los hombres, remoción de escombros, o sea, infraestructura. Las calles, digo, en México son una mierda, pero hay países que sí se les dan mantenimiento, o sea, todo. Y que los hombres les digas, todos ustedes se van a casa a cuidar a los niños. Sí, realmente yo considero que sí es, Pues vamos o sea, a que no hacerlo. habría como Venga, un problema de puta madre, venga, todas las mujeres a votar esto, venga, por Dios, que lo voten y nos quedamos todos los hombres en casita. Eso sí, no hay divorcios. Todos los hombres en casita, pero no hay divorcios. Os quedáis con el hombre que elijáis.
como se hacía antes. O sea, así, venga, todos vamos a votar. Chicos, venga, vamos a votar todos eso. Y nos quedamos en casita tocándonos los huevos a dos manos. El hecho de que le digas a una mujer, maneja un tractor. Un tractor a lo mejor, ¿no? Pero ¿has visto cómo operan ¿no? ¿has visto cómo operan los pozos petroleros? La verdad es que La desconozco fuerza el que se proceso. ocupa. Es que es el tema, que hoy también se tiene este pensamiento de que La mujer... pues no hay bronca, ya construimos mucha maquinaria que la mujer puede operar, pero mucha, por eso se llama maquinaria pesada, porque ocupa de un chingo de fuerza. Entonces, yo no estoy negando que los roles de género y también a nivel social existen. Lo que yo siempre cuestiono, o lo que yo siempre afirmo y defiendo, es que no se construyeron alrededor de una ideología de opresión, sino se construyeron alrededor de una biología. manera más De la biología. óptima de facilitarnos la vida como sociedad. Si tú te pones a ver, y es más, en los países occidentales, que desde hace no sé cuántos cientos de miles de años ni siquiera nos conocíamos, no teníamos barcos, no sabíamos que existía nada pasando el mar, así te la pongo, así de sencilla. Sí. Y nos ponemos a ver, y la forma de organizarnos es muy parecida. Entonces eso a mí lo que me dice es, bueno, somos seres humanos racionales, vamos a identificar todas las tareas que hay como sociedad a desarrollar para que funcionemos. Mujer, ¿cuál es la que para biológicamente eres más apta? Hombre, ¿cuál es la que para que biológicamente eres más apto? Vamos a hacerlas de esa manera y vamos a facilitarnos la vida. Yo dudo que haya Así ha habido estado un siempre. consenso en las cavernas de los hombres diciendo cómo oprimimos a las mujeres. Pues no, fue oye, a ver, ¿cómo nos facilitamos la vida? Pues en las cavernas no, pero conforme se va creando la sociedad, vuelvo y voy a retomar un poco el punto que fue construida por ideologías de hombres, o sea, y retomo, fueron ideologías machistas. ¿Tú crees que las mujeres ¿Por qué no son tienen machistas? ningún tipo de injerencia? Es más, no me voy solo ahorita, me voy hace 100 años, en todo lo que pasaba a nivel político a través de sus maridos? Es Te más, voy a... Ajá. ¿sabes cuántas a nivel porcentual? Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quién crees, como paréntesis, que a nivel porcentual, porque obviamente ha habido muchos más reyes que reinas, que ha iniciado más guerras? ¿Los reyes hombres o las reinas mujeres? A nivel porcentual. ¿Quién crees? Me voy a abstener un poco de responder tu pregunta y te voy a decir por qué. No por nada existe un famoso dicho que detrás de todo buen hombre existe una mujer maravillosa, ¿no? Una Correcto. buena mujer. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿por qué lo saco a la mesa, no? Porque yo no niego que, claro, o sea, las mujeres somos muy buenas, o sea, buenas en el sentido, más bien, tenemos habilidades que nos permiten justo toma de decisiones administrativas, shalala, 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 por las mismas que, pues sus esposos. Es que eres como un niño pequeño. De hecho, en la toma de decisiones somos mucho mejor los hombres que las mujeres. Qué poco inteligente eres. Pero si vosotras sois completamente emocionales, si vosotras ahora mismo, en este momento, te hago una pregunta y me contestas una cosa, y dentro de 2 horas te voy a preguntar lo mismo y me vas a contestar otra cosa distinta. ¿Qué dices de la toma de decisiones? Si la toma de decisiones las mujeres son mucho peor que los hombres. Claramente, porque ellas se rigen por sus emociones. Nosotros somos más estoicos. Nosotros somos más racionales. No tan emocionales. Es que yo qué sé. Son cosas que yo sé desde los 10 años. Porque esta mujer no lo sabe. Es que os tienen, madre mía, adoctrinados de una manera brutal, ¿eh? O sus parejas en su tiempo triunfaban, ¿no? Y esto se aplica mucho para cuestiones políticas. Porque hay muchos políticos, hay muchas historias que pues básicamente sus esposas eran sus consejeras, ¿no? Por así llamarlas. Pero ¿cuál era entonces la situación o el problema? Que no se les reconocía. Es decir, yo, por ponerte un nombre vago, ¿no? Benjamín II, estoy triunfando por mis capacidades, habilidades, aptitudes, porque soy todo un genio. Cuando realmente a lo mejor ese Benjamín II pudo tener justamente una injerencia de su esposa en su época, pero no lo reconocía. ¿Por qué? Pues porque como una mujer va a ser ¿Qué más más da? lista que un hombre. Pero eso es un arma de dos filos, si te das cuenta. Y es aquí donde yo digo mucho que entran los privilegios, porque, ok, tú estás poniendo el escenario del privilegio en el cual mi esposa me aconsejó, tomé la decisión, salió bien y no tiene reconocimiento porque es mujer.
y las cosas salen mal, ¿tú crees que el marido se voltea a decir, es que mi esposa me aconsejó? No, güey, tú tomas la decisión. Y es aquí donde yo digo, justo por eso había yo diciendo, vienen derechos, pero no vienen obligaciones. No, es que claro que A vienen. ver, ¿cuáles son las obligaciones que le vinieron a la mujer? O sea, ahorita que estás justo hablando de esto, con todos los beneficios legales que le vinieron. Por ejemplo, o vamos a partirlo a nivel legal y social. ¿Cuáles son los deberes del hombre y cuáles son los deberes de la mujer? Es que, ok, voy a seguir un poquito en el ejemplo. Claro que vienen las obligaciones y ¿Cuál? te voy a decir por qué. Porque justamente, o sea, lo que el feminismo buscaba es igualdad y que se me reconozca como sujeto de derecho. Y entonces, al yo reconocerte a ti, mujer, como un sujeto de derecho, pues vienen justamente derechos y obligaciones. Entonces, Las obligaciones no las tenéis. Que de entrada ahí yo tampoco estoy tan de acuerdo con tu definición, te voy a decir por qué. Sujeto de derecho, Vamos a ver, yo no sé allí en Chile. Allí donde estáis vosotros no tengo ni idea. Pero aquí en España, hace no mucho, a mí no me ha tocado, pero hace no mucho, los hombres estaban obligados a ir a las mili. ¿Vale? ¿Por qué las mujeres no? Si ya votaban. Si tu voto puede hacer que se haga una guerra, al hombre le obligas a ir, ¿por qué tu voto le va a obligar a un hombre a ir a la guerra? ¿Dónde está ahí la paridad? ¿Dónde está la justicia? No está en ningún sitio. Entonces, con el voto, cuando empezasteis a votar las mujeres, deberíais de empezar a haber ido a la guerra. Ahí está tu derecho, pero tu responsabilidad. ¿A qué esa responsabilidad no la queríais? No, claro, esa responsabilidad no la queríais. la mujer puede estar sujeta a ser esclava en la ley. ¿Eso es igualdad? pues es que no era un derecho ser esclavo, ¿estás de acuerdo? Pero es un derecho para el hombre y la mujer está... Tú dijiste mujeres reconocidas como sujetas de derecho. Sí, y simplemente la definición, si tú la buscas en esos anteayeres, la definición o lo que era indispensable para ser reconocido como un sujeto de derecho era ser un ser humano. Y en la Constitución de 1917, uno de los artículos, creo que es el 4, dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ya está. Se acabó. Te habló hace más de 100 años. Se acabó. Entonces, por eso yo más bien lo que digo es, yo no estoy diciendo que no hayamos estado a lo mejor hace mucho tiempo en una posición en la cual las mujeres no tenían esos mismos derechos que los hombres. Lo que yo digo es, al día de hoy no solo ya los tienen, incluso tienen más que los hombres, hoy. Entonces... ¿Y cuál sería, o sea, tomando como referencia ese comentario que haces, entonces cuál crees que es la problemática o por qué? La problemática para mí es muy sencilla. Allí, no sé. Allí en Chile exactamente no lo sé. Aquí la problemática es que las mujeres tienen 507 leyes que las favorecen por encima al hombre. Ese es el mayor problema que tiene ahora mismo la sociedad española. Y es donde va a llevar la revolución. Cuando unas poquitas mujeres empiecen a darnos la razón a los hombres, cuando que te dan dos dedos de frente, esas son las que se van a rebelar con las otras mujeres, ya lo verás. Nos han venido a vender una narrativa 100% marxista en la cual, mira, siempre como ha funcionado el ABC de la política, es muy simple, eso es un dicho que todo el mundo sabe y dice divide y vencerás. Siempre en los países occidentales nos han tenido divididos de alguna forma. En Estados Unidos el más marcado fue blancos contra negros, era Sí. un problema racial. Y que justamente cuando surge el movimiento Y mira cómo estamos ahora en España. Ahora mismo en España hay una guerra de todo el mundo con todo el mundo. Mira, hay una guerra de feministas contra feministas. De feministas contra hombres. De hombres contra feministas. De mujeres contra feministas. De trans contra feministas. De trans contra otras trans. De hombre trabajador con el hombre que no trabaja. De persona mayor con el hombre que trabaja. De hombre que trabaja contra pensionistas. Y de extranjero contra nacional. Los nacionales están en guerra con los extranjeros. Los extranjeros están en guerra con las mujeres extranjeras. Y las mujeres extranjeras están en guerra con los hombres extranjeros. Las mujeres nacionales están en guerra con las mujeres extranjeras y las mujeres extranjeras están en guerra con las mujeres nacionales. Y todo el mundo en guerra. Y mientras tanto,
Los políticos hacen así, con nuestro dinero. Pim, 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 chiquitín, chiquitín, chiquitín. Y mientras nosotros, como esclavos, trabajando en trabajos de mierda, cobrando una puta mierda y sin poder hacer nada. Pues nada, así está la sociedad. ¿Tú te das cuenta? Conozco el nombre, no lo olvidé en este momento, pero que cuando se empieza también a defender los derechos de las personas pues de color diferente, también se suma un poquito el feminismo en esa época. Sí, pues el feminismo ya ahorita está abarcando más que nada todo lo que se considera hoy en día las minorías, básicamente, ¿no? La Y que comunidad LGBT. igualdad, ¿no? Pues No. sí, pero es que vuelvo y repito, o sea, hoy nos quieren vender una narrativa de se necesita este movimiento, pero cuando yo me pongo de manera pues objetiva y racional a analizar el por qué se necesita, no encuentro una. Yo digo, a ver, ¿qué ley tiene o qué derecho tiene el hombre hoy que la mujer no tenga? A ver, repíteme la pregunta. Quedan Dime- 5 di- minutos. ¿no? Sí, dime un derecho hoy en día, que tenga el hombre y que la mujer no lo tenga. Te voy a tener que responder que dependería entonces del país en el que estemos México. hablando. En México. Yo creo que si estamos hablando en México, todavía el hombre tiene poder decisivo sobre el cuerpo de la mujer. Y te voy a poner un ¿Cómo que, ejemplo. a ver, elabórame un En poquito más. Guerrero, no hace mucho, fue en 2017, el caso de una chica, si mal no recuerdo, que se llama Alma, sufrió una cirugía de esterilización forzada. Es decir, en cuanto ella dio a su luz a su hijo, ¿qué hizo un paramédico? Corrió con su esposo en primer lugar y le dijo, fírmame estos papeles porque tu esposa está en riesgo de muerte y si no me firmas no la podemos operar y la vas a perder. Pues por miedo, ansiedad, lo que tú quieras, el chico firma. Acto seguido se arrima con esta ¿Pero y chica dónde Alma y está le ahí? dice, oye, fírmame estos papeles porque necesitas la cirugía. Oye, no, pues es que yo me siento bien. No, es que fírmamelo porque lo necesitas. Y si no lo firmas no vas a salir. ¿Se lo firmó ella? Y entonces bajo tanta amenaza, pues ¿qué haces? Pues firmas. Pero ¿Por la qué? pregunta Porque es, si no vas ¿eso a es tener- legal? ¿Perdón? ¿Eso es legal? Es que estoy respondiendo con un ejemplo a tu pregunta. Pero yo pregunté algún derecho, y por derecho me refiero justo a que sea de manera, Justo. que sea legal. La Al pregunta es, derecho- ¿esto es legal? Al derecho de poder decidir sobre el cuerpo de Pero una que te mujer. estamos diciendo que no es legal. Pero a ver, ahí está pidiendo el consentimiento del marido y el consentimiento de la esposa. La Y- esposa dijo que no. Pero porque en primer lugar al marido, una, y dos, porque tienes que obligar a la mujer. Pero si el marido dice que sí firme y la mujer dice que no, la ley dice no. La forma en la que el La marido ley pudiera dice decidir no. es si la mujer está inconsciente, si está en coma, si no tiene capacidades Justamente. cognitivas para ella poder tomar una decisión. Justamente, y la chica estaba al 100% de sus capacidades, no se sentía mal, ¿Y o firmó sea, ella? estaba apta para tomar una decisión y que es a lo que voy, que la decisión en primera instancia la toma el marido y en segunda instancia se lo consultan a ella y entonces, ¿quién o qué se siente el dueño, por así decirlo, o quién promueve justo que a ti, mujer, te voy a prohibir Pero ¿qué acabó seguir pasando en esa dando a historia? luz? O sea, ¿qué acabó pasando? Porque pues el podrán decir misa, pero la mujer dijo que no. La terminaron operando porque bajo tanto amenaza y bajo tanta La mujer insistencia aceptó. Ella por firmó. jamás, o sea, Ella dio fue tanta la consentimiento. presión psicológica. Es que, vamos a ver. Tú tomas una decisión, firmas algo, y una vez que lo has firmado, ya no te puedes quejar. Y si lo has firmado coaccionada, antes de firmar tienes que decir que te están coaccionando. Es que no entiendo nada. Tú fíjate el caso que está poniendo para decir que las mujeres tienen un derecho más que los hombres. Algo que es ilegal, que lo hicieron en su momento ilegal, que no tienen ese derecho. Entonces, pon otro ejemplo. Que sea real. Y que tenga que ver con lo que estamos hablando. Y las amenazas que recibió de que si de verdad, que si no te operas no vas a salir de este lugar y no te vamos a dar a tu hijo y demás versiones, pues ¿qué terminas haciendo? Ya, o sea, déjame Bueno, de hostigar. Pero es ilegal.
O sea, lo que voy es, eso es Justo. ilegal. Hoy en día, por eso pregunto. Una cosa es que pasen cosas ilegales, que esas pasan todos los días, que haya corrupción, que esa hay en todo el país, eso lo entiendo. Pero eso no es un tema de desigualdad legal, eso es un tema de falla sistémica. Una falla en el sistema que es, a ver, también hay mucha impunidad hacia ambos lados. O sea, por eso la pregunta que yo hice es muy sencilla. ¿Qué derecho? O sea, eso no es legal. Eso que me está diciendo, ¿podrá ser un caso que pasó? Ok, no lo conozco, pero vamos a conceder que es cierto. Aunque haya sido cierto, eso no lo vuelve un derecho legal del hombre por encima de la mujer. Por eso la pregunta es, ¿qué derechos tiene el hombre? Que la mujer no. Con uno que me digas, me basta. Y es que prácticamente pues te estoy respondiendo, o sea, el No he respondido derecho nada. a decidir sobre el cuerpo de una mujer. Pero no lo tiene. Pero que no es Ella legal. dijo que sí al final, por amenazas o por lo que sea, pero dijo que sí. Si yo hubiera dicho que no, es no. Pero es a lo que es tratando de llegar. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué vas y le preguntas primero a tu marido Pero esa es cuando semántica. estás 100% consciente tú? O sea, Pero Dulce, la pregunta que te estoy haciendo es, ¿eso es legal? No. Entonces, si no es legal, ¿qué derecho hoy tiene el hombre que la mujer no? legal aquí en Jalisco, no. En México. En México. O sea, en México hay 15 entidades federativas que ya está cualquiera? prohibido y 17 todavía no. Y Guerrero es uno de ellos. Entonces, no puedo decir que México. ¿Por qué? Porque son 15 a favor, 17 en contra, sobre el caso que estoy trayendo a la mesa. Y si lo estoy trayendo a la mesa es justamente para... O sea, ¿en cuáles están a favor de que si la mujer dice que no y está en sus capacidades mentales, contra su palabra dispongan de su cuerpo sin que ella lo consienta? ¿En qué estado pasa eso? Porque eso no pasa en ningún estado. Claro que sí. O sea, llevar a la práctica esta operación que yo te estoy comentando son 17 entidades federativas, las que todas, o sea, no tienen ninguna repercusión legal sobre esta práctica y esta actividad. Pero tiene que declararse que la mujer es incompetente para tomar la decisión. En teoría, pero vuelvo y retomo el punto. Si en la Son práctica no entidades se hace, federativas. por eso, pero si en la práctica no se hace, entonces hablas de una falla sistémica, no de algo que en la ley no se prevea, es a lo que voy. Si la ley prevé que la mujer tenga que no tener capacidades cognitivas para poder tomar una decisión y que lo pueda hacer su marido, y dentro de un hospital o corrupción o alguien paga lo que sea, eso se tira por la ventana, no quiere decir que sea legal. No quiere decir que si eso no se reporta y se denuncia, pues se te debería de atender como un caso ilícito porque la ley no prevé lo que tú estás diciendo. Pero si las leyes de esta entidad no tienen repercusión legal, pues jamás va a procesar un caso, va a tener Si repercusión. tienen Vamos a sistema, ver, pues no. pero vamos a ver. Es que vamos a darle la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Si a un hombre tiene un accidente, se queda en coma y es la mujer la que tiene la decisión de desenchufarle o no, entonces es al revés. Si es al revés, ¿qué ocurre? Si es al revés y le preguntan primero a la mujer y luego al hombre, ¿es matriarcado o no sé? No entiendo. Es que eso es un hospital. Yo tengo un accidente y mientras esté inconsciente, si me tienen que hacer una operación o lo que sea, van a avisar a mi mujer, que yo no tengo. En el caso que yo no tengo mi mujer, van a avisar a mi padre o a mi madre o a los dos, ¿vale? Pero si tú tienes mujer, o en este caso marido, si tú tienes mujer y yo tengo un accidente, es a mi mujer a quien le van a preguntar si me operan, no me operan, o si me desenchufan o no me desenchufan. Es a mi mujer. ¿Eso es que está por encima de mí? No, no. Y la van a preguntar a ella primero y luego a mí. Entonces, no sé qué dices. ¿No? sé qué O sea, a está- menos de que pueda probar que le hicieron firmar bajo cohesión. Pero vuelvo y repito, o sea, esto que me ¿Es estás ilegal? poniendo es un caso en el cual pasó algo éticamente inmoral, muy poco ético, pero no un caso en el que digas esto que pasó es legal. Eso que pasó, así como lo estás diciendo, Es ilegal. es ilegal. Pues bueno, Claro. entonces Y si es ilegal... No, justo no es a con- lo que quiero llegar, en que hay entidades en las que todavía esas cosas mínimas, hay mujeres que todavía no tienen un derecho. O sea, ¿Tú no aquí crees te que estoy pasan muchas hablando cosas del ilegales? derecho de decidir, de decisión ¿En México tú no crees que pasan muchas cosas ilegales también hacia el hombre? y corruptos. Entonces, pues es que entonces no entiendo el argumento. La pregunta es, ¿qué derecho El derecho a tomar una decisión. lo tiene? Permíteme contradecirte, pero te estoy demostrando que en Guerrero no tienen Pero no me las lo- mujeres derecho a decidir no operarse porque
operarse para ya no tener hijos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema las presiona psicológicamente a que te hagas la operación para ya no tener hijos, cuando eso es una decisión que le compete tanto a la mujer como a la ¿Sabes de dónde pareja. viene eso? De la ideología feminista, del progresismo. No, o sea, el hecho de que te quieran esterilizar en masa a las mujeres viene de la misma teoría feminista. Y del feminismo radical, del feminismo que Del progresismo, del considera... feminismo. Planned Parenthood, no sé si sepas que yo soy una Planned Parenthood, pero No, la desconozco. es pues la que tiene una cantidad, creo que Ma- tiene más Madre clínicas de mía, aborto que tía, McDonald's. es que ¿cómo puede ir a un debate feminista que van a hablar de la ideología de género, que van a hablar de estas cosas y no sepa lo que es el plan Parenthood? Es que está hablando con una inepta y ya está. Bueno, chicos, vamos a hacerlo en otro, que ya llevo una hora. Vamos a ponerlo en 3 trocitos. Y nada, otra mujer que no tiene ni puta idea. Es que yo creo que las han vuelto mongolitas, tío. Dicen cosas incoherentes, se contradicen en su propio relato. Madre mía, la falta de inteligencia que hay en la mujer, macho. El patriarcado os ha dicho esos gilipollas y vosotras les habéis puesto el culito. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros, dar un like, comentar, que me hacéis un gran favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.